Dividido a Dios en partes. Hay un Dios Padre, hay un Dios Hijo y hay un Dios Espíritu Santo. Y usted ve hasta un cuadrito, ¿cierto? ¿Cuántos han visto el cuadro de la mal llamada Santísima Trinidad? Y usted ve un anciano ahí barbado y ve a uno barbado más joven. Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy vengo a traer este video para hablar de esta secta que se llaman los unitarios, que dicen que Jesús es el único Dios, que es el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo. Ya lo he dicho que es una de las doctrinas que más me desagradan. ¿Por qué? Porque son necios. Porque viendo la verdad no la entienden ni la quieren entender. Ya he dicho que esta doctrina me molesta mucho. De hecho, no me gusta hablar con este tipo de personas que practican esta doctrina, porque tú les dices la verdad y no te entienden nunca. Pero la razón por la que estoy haciendo este video es porque hay que tener cuidado, hermanos, de no abrirle la puerta a cualquier persona en nuestra iglesia. De entender la palabra de Dios como es, sin andarle dando tantos revuelos ni andar queriendo inventar lo que Dios no nos dejó que inventáramos. Dios dejó la Biblia para que la entendamos y la aceptemos como tal, no para que andemos buscando errores o cosas raras. Aquí este hombre dice de este cuadro que hay un Dios Padre representado a través de un anciano, Jesús como un hombre joven y el Espíritu Santo como la paloma. Si bien Satanás, ya lo he dicho yo, todas las doctrinas que falsas vienen de Satanás, y él se ha encargado de meter un poco de verdad en medio de la gran mentira para que la gente se lo coma. Así lo quiso hacer cuando tentó a Jesús. Le dijo: convierte esa piedra en pan. Él sabía que si era el Hijo de Dios lo podía hacer, pero Jesús le dijo: no solo de pan vive el hombre. Porque si Jesús le hacía caso a Satanás, era un triunfo para él, pero enseñarle de que no se puede hacer caso a sus mentiras, ese es el triunfo para Dios. Aquí la verdad, ese cuadro pues sí sabemos que es falso, porque nadie ha visto el rostro de Dios Padre, y el de Jesús, aunque muchos lo vieron, no hay algo que nos dé credibilidad que el rostro que pintan en las iglesias, tanto católicas como otras denominaciones, sea el rostro de Jesús. Nadie sabe que ese rostro sea en realidad el de Jesús. Y el Espíritu Santo como paloma, bueno, no, el Espíritu Santo no es solo una paloma. El Espíritu Santo es un espíritu. A veces desciende en forma de paloma, a veces lo sientes en forma de aire, a veces lo sientes en forma de llama de fuego, a veces lo sientes como un derramamiento de aceite, porque tiene varias manifestaciones. Entonces, en realidad lo que está diciendo este hombre de este cuadro sí es falso completamente. Ahora dice él que no hay ningún versículo en la Biblia que nos diga que el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo son diferentes. Fíjense qué gran error. Porque para empezar, primera de Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio Él era el Verbo, hablando de Jesús. Y el Verbo era con Dios, hablando del Dios Padre. Y el Verbo era Dios, dice que Jesús también era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, hablando del otro Dios, de la otra personalidad de Dios, que es el Espíritu Santo. Por Él fueron hechos. Ya lo hemos explicado, hermanos, pero esto es tremendo, porque la razón por la que vemos que hay tres personajes diferentes en ese Dios todopoderoso y único es porque la palabra Dios no es singular, sino es plural. ¿Qué quiere decir? Que no, cuando decimos Dios, no se está refiriendo a una sola persona, sino a varias personas que componen ese Dios todopoderoso que conocemos. Y es uno solo, Dios es uno solo, pero en esa palabra Dios entra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice este hombre que no hay ningún versículo en la Biblia que diga que son diferentes. Toda la Biblia te habla que son diferentes. En el Antiguo Testamento, la mayoría de veces que Dios le habló al hombre era el Padre. Aquel que le dijo: ve, manda a Saúl que borre todo este pueblo, que mate a todos.
ahogan los animales. Era el Padre que estaba dando esa ley. ¿Por qué la estaba dando? Porque aquel pueblo era idólatra, se habían corrompido de una manera que habían muchos demonios en ellos. Y quitando esas personas, los demonios no se iban a pasar a más y no iban a seguir engendrando hijos endemoniados. Esa era la razón. No es que Dios sea malo. Ese era el Dios Padre. Aquel que le dijo a Israel: tú serás mi pueblo y yo te escojo ahora como mi pueblo. Eres mi pueblo escogido. Ese era el Padre. El Padre escogió al pueblo de Israel como su pueblo. Ese era el Dios Padre. En el Antiguo Testamento también había manifestaciones cuando la roca es golpeada y les da agua. ¿Cuál es la roca que da agua? Jesucristo. Él es la roca. Él dice: yo soy la roca. Y dice: y aquel que beba de mí, el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. La roca que da agua es Cristo Jesús. Cuando habla que dice que una nube los cubría de noche y una lumbrera de día, ¿quién era esa nube? ¿O quién era esa lumbrera? Si no entienden lo que es una lumbrera, bueno, era como una llama de fuego que iba alumbrándoles de noche. Y una nube los cubría de día para que no les molestara el sol, porque acuérdense que andaban en el desierto. Esa nube y esa lumbrera era el Espíritu Santo, porque así se manifiesta como fuego, y la nube da protección, da sombra. Ese era el Espíritu Santo. Y así consecutivamente hay un montón de partes. Ahora, cuando viene Jesús aquí, hecho hombre, ahí conocemos al Hijo que se despoja de su deidad de Dios para ser crucificado. Y cuando está siendo bautizado, ahí vemos las tres manifestaciones de los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los tres son Dios. Componen una palabra que nosotros conocemos como el Dios único, pero no quiere decir que sean una sola persona. Del cielo habla el Padre y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y desciende del cielo una paloma y se pone encima de la cabeza de Jesús, que era el Espíritu Santo. Ahí vemos a los tres. Jesús no era ningún ventríloco. Iba a hablar desde el cielo, iba a descender en forma de paloma y iba a estar aquí siendo bautizado en el cielo. No, hermano, es una mentira del diablo. Entonces estaríamos creyendo en magia, que eso es del diablo. Y para finalizar, el que menos conocemos como Dios, porque la Biblia no habla mucho de él como Dios, es el Espíritu Santo. Solo hay una parte de la Biblia donde se le reconoce como Dios. Cuando Ananías y Zafira le mienten a Pedro de una propiedad que habían vendido y solo le dan la mitad del dinero, no es importante lo que hicieron con el dinero, sino la mentira. Entonces Pedro le dice: Ananías, ¿por qué Satanás envenenó tu corazón para que le mientas a Dios? Le dice: porque no le has mentido a los hombres, sino al Espíritu de Dios, haciendo énfasis en el Espíritu Santo. Ven como ahí dice: a Dios era el Espíritu Santo. Pero estas personas enredan todo, queriendo inventar lo que la Biblia ya nos dejó claro. Sí, es un solo Dios, pero un solo Dios en tres manifestaciones diferentes de personas diferentes. Jesús no es igual al Padre. El Padre es fuerte, es amoroso, pero a la vez es rígido en sus decisiones. Jesús no. Jesús vino y nos enseñó misericordia, porque le dijo: Padre, mira, cuando él vino a la tierra y conoció a los humanos, le dijo: Padre, son humanos, son débiles, perdónalos. Ten misericordia más con ellos porque son seres débiles. Jesús nos vino a conocer nuestra humanidad porque él estuvo en la carne. ¿Y qué dijo Jesús? Mientras el Padre decía que a la pecadora, a la adúltera, la mataran a pedradas, Jesús dijo: el que esté libre de pecados tire la primera piedra. Ve cómo no es el mismo. No es el mismo que dio la orden allá, el que viene acá y le dice: a ver quién de ustedes está libre para que le tire la primera piedra a la mujer. Ve cómo el Hijo es diferente al Padre, y no quiere decir que se contradigan. Uno respeta la autoridad del otro, aunque tengan diferente personalidad. El Espíritu Santo es diferente al Padre, porque dice en la Biblia: el que ofendiere o hiciere alguna ofensa en contra del Padre y el Hijo, se le será perdonado.
Usted puede decir una palabra en contra del Dios Padre o el Dios Hijo y se le va a ser perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en esta ni en la vida que viene. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es más sensible que el Padre y el Hijo. Porque el Espíritu Santo se ofende más por su sensibilidad. No tiene la misma sensibilidad de Jesús. A Jesús lo crucificaron, lo escupieron, le pusieron corona de espinas. Al Espíritu Santo no le puedes decir ni siquiera una ofensa, mucho menos hacerle lo que le hicieron a Jesús. A Dios Padre nadie lo ha visto, porque el que solo vea su rostro morirá. Imagínate a Jesús cuántas cosas le hicieron. Así que vamos a seguir oyendo lo que este hombre dice. Y de una palomita arriba y se habla de la Trinidad, porque la Biblia habla del Padre, porque la Biblia habla del Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia habla del Espíritu Santo, pero no hay un solo versículo de la Biblia que se diga que el Padre es un Dios aparte y el Hijo es un Dios aparte. Dice el que no hay versículo. Bueno, ya les dije yo, en toda la Biblia está. En toda la Biblia habla que el Padre es diferente a Jesús. El Padre tuvo un pacto con Israel. Jesucristo vino y extendió ese pacto para todas las naciones. Claro, Jesús dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino de aquel que me mandó, mi Padre. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Ahora, hay otra parte. Cuando Jesús estaba crucificado, volteó a ver al cielo y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué dijo esto? ¿Era que el Padre ya se había ido y ya no lo quería? No, era que tanto el Espíritu del Padre como el Espíritu Santo habían salido del cuerpo de Jesús porque ellos no podían ser crucificados y lo dejaron solo. Ahí estaba Jesús solo en la cruz, sin el Espíritu Santo y sin el Espíritu de Dios Padre. Vamos a seguir oyendo. Y el Espíritu Santo es un Dios aparte. Eso no aparece en la Biblia. La Biblia no aparece en la Biblia, no lo acabamos de ver. Ananías, ¿por qué Satanás envenenó tu corazón y le mentiste a Dios? Le mentiste al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Habla de un solo y único Dios verdadero. Y la Biblia habla del Padre, pero nunca dice que el Padre es un Dios diferente al Dios Hijo. No dice, siéntate en mi trono hasta que yo ponga a tus enemigos al estrado de tus pies. El Padre hablándole a Jesús, siéntate en mi trono o siéntate en el lugar del santo monte hasta que yo ponga a tus enemigos a tus pies. ¿Qué quiere decir? Que el Padre va a poner a los que no acepten la voluntad de Cristo, porque esos son sus enemigos, los que no lo han aceptado como Señor y Salvador, por estrado de tus pies. Vamos a ver qué dice más. La Biblia habla de que es un solo Dios. ¿Dónde lo dice? Un texto, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, ¿cuántos es? Uno es. Pues es que nadie está negando eso, que son uno solo. Es un solo Dios, pero esa palabra Dios está en plural. Es lo que este señor no entiende. Oye Israel, el Señor, cuando habla el Señor, habla de Jesús. Tu Dios, mientras ese tu Dios, que era el Dios de Israel, era el Padre. Porque por eso los judíos no aceptaron a Jesús, porque él no lo conocían como su Dios. Tu Dios era el Padre, uno es. Claro, son uno, es una unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero con tres personas diferentes hacen ese Dios que conocemos, que es uno solo. Fuera de ellos no hay otro Dios, ni Baal, ni Amón, ni ninguno de los otros son dioses verdaderos, porque son demonios falsos que se hacen pasar por Dios. Pero el Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Allí en ellos tres está ese Dios verdadero. Entonces, ¿quién es el Padre? Es el mismo Dios cuando creó todas las cosas. Ojo, no. Cuando creó todas las cosas, dice
hagamos al hombre a nuestra imagen. No dice, voy a hacer al hombre a mi imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen, porque ahí estaba el Padre y estaba Jesucristo y estaba el Espíritu Santo. ¿Cuál es la imagen de ellos? Nosotros somos carne, alma y espíritu. La carne sería la imagen de Jesús, porque Él se hizo carne. El espíritu es la imagen del Espíritu Santo. Y el alma vendría a ser la imagen de Dios. ¿Ve cómo somos tres? Por eso no crean estos pastorcitos. ¿Y quién es el Hijo? Es el mismo Dios cuando vino a este mundo en forma de hombre. El mismo Dios vino a este mundo, entonces cómo hablaba desde los cielos y cómo descendía en forma de paloma, si era el mismo. ¿Será que Jesús no nos enseñó que era mago? Los magos son de Satanás. ¿Será que Jesús era ventríloco? No, ventríloco. No, porque los ventrílocos hablan a través de un muñeco, no desde el cielo, estando aquí en la tierra. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Acompáñame a ver este video. Bueno, aquí los dejamos, mis hermanos. Tenga cuidado con esta secta. Estos se llaman unitarios. Dentro de ellos, ya los dije, se mueve una falsa doctrina. El Jesús que ellos conocen no es el Jesús verdadero. ¿Por qué? Porque el Jesús verdadero no niega al Padre ni al Espíritu Santo. Jamás dejaría que uno de los que creen en Él y los que dicen ser sus discípulos nieguen al Padre y nieguen al Espíritu Santo. Jamás. Por lo tanto, el Jesús que se mueve en la secta unitaria no es el Jesús de los cielos. Es un falso Jesucristo que les permite a ellos darle solo la honra a Él y quitándole al Padre y al Espíritu Santo. Tengan cuidado. Dentro de esta secta se mueve un espíritu de pedofilia. La mayoría de estos hombres hacen que sus jovencitas acepten relaciones con hombres mayores. Y eso se lo digo porque he conocido a muchos de ellos. Eso es lo que les encanta, por eso se separaron de la iglesia. Porque allí, al igual que los testigos de Jehová, ellos, la mayoría de estos hombres, inducen a las jovencitas a tener amoríos, noviazgos y hasta casarse con hombres viejos. Y ese es un espíritu de pedofilia. Hay que tener cuidado con esta secta. Si lo visitan, no les abra. Si usted tiene amigos de estas personas, ni siquiera le escuchen. Porque el espíritu de engaño que hay en ellos es fuerte. Y a muchos cristianos y de otras iglesias los han sacado y los han convertido. Esta iglesia ha crecido rápido. Pero ¿sabe por qué? Porque el espíritu de engaño que Satanás ha puesto en ellos es bien fuerte. Ya le digo, usted va a hallar la diferencia de Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Biblia, en toda la Biblia. Y ni el Padre niega la deidad del Hijo, ni del Espíritu, ni el Hijo negó la deidad de su Padre. Así que los tres conforman a ese Dios único y supremo que conocemos. Dios les bendiga.